Buenos días, en este video vamos a aprender a realizar puntadas, a ir intercalando estos puntos llanos que hemos aprendido, estos puntos básicos que hemos aprendido con cadenas para que vayan viendo cómo se van formando los espacios como cuadritos, como triángulos, como X, como eh, diferentes figuras a través solamente de estos puntos básicos que hemos aprendido. Entonces, para eso tengo aquí ya una cadena y entonces vamos a realizar nuestra muestra, nuestra primera muestrica en varetas o en monos, puntos altos llamados también. Entonces vamos a hacer 3 cadenas adicionales para darle el alto de la siguiente vuelta, de la primera vuelta que vamos a tejer. Y vamos a hacer 2 cadenas más para empezar a hacer cuadritos. Entonces 2, 4, hice 5. Entonces digo que voy a dejar 1, 2 y en la tercera voy a hacer mi mono. Entonces vamos a tomar la lazada y vamos a hacer un mono. Quizás estas puntadas ya muchas las sepan hacer, pero algunas personas hasta ahora están aprendiendo desde el principio de nada. Entonces es necesario que también aprendan a hacer estas puntadas que son básicas, de las cuales se van a desprender cosas más complejas y diversas para hacer diferentes tejidos. Entonces vamos a hacer 2 cadenas y vamos a dejar 1, 2 y en la tercera introduzco mi aguja con la lazada hecha ahí, saco mi hebra y hago un mono o vareta o punto alto. En 2 tiempos se hace el punto vareta. Hago 2 lazadas, 2 cadenas, perdón, tomo una lazada, cuento aquí 2 cadenas y en la tercera introduzco mi aguja y hago mi siguiente vareta. Hago 2 cadenas, cuento aquí 2, 1, 2 y en la tercera tomo mi lazada e introduzco mi aguja y hago mi siguiente vareta. Hago mis 2 cadenas, 1, 2, en la tercera introduzco mi aguja y hago mi siguiente vareta. Hago mis 2 cadenas, 1, 2, en la tercera introduzco mi aguja, tomo la lazada, saco mi hebra y hago mi vareta. Así hasta terminar la vuelta. Listo. Doy la vuelta a mi tejido. Hago 1, 2, 3, que me da el alto de la siguiente vuelta y me hace por la primera vareta. Hago mis 2 cadenas hacia acá, 1, 2 y tejo mi vareta encima de la otra. Y hago mi vareta. Vuelvo y tejo 2 cadenas. Vuelvo a tejer mi vareta encima de la otra.
Introduzco mi aguja, saco la hebra y hago en 2 tiempos mi vareta. 2 cadenas, tomo la lazada sobre la otra vareta, la de la vuelta anterior, introduzco mi aguja, saco la lazada y realizo mi siguiente vareta, así sucesivamente. Una, dos. Doy la vuelta a mi tejido y repito. 3 vueltas hacia, 3 cadenas hacia arriba, 2 que van hacia este lado, tomo mi lazada y sobre la vareta de la vuelta anterior introduzco mi aguja y tejo mi vareta. 2 cadenas, hago mi vareta. 2 cadenas, tomo la lazada y hago mi siguiente vareta o punto alto. Hago mis 2 lazadas, tomo la cadena y hago mi siguiente punto alto. Así es que yo empiezo a hacer mis puntaditas que normalmente vemos en labores que hemos visto por ahí. Este es tejido en varetas. Ahora vamos a hacer uno tejido en medios monos y lo vamos a hacer con una sola cadena para que vean cómo se ve, cuál es la diferencia. Entonces tengo aquí mi cadena y vamos a hacer con medios monos. Entonces vamos a adicionar una cadena que me va a hacer el alto de la primera vuelta y una cadena que me va a correr hacia la izquierda. Entonces esta es la que va hacia arriba y esta es la primera que ya me está haciendo el primer medio mono. Esta me hace por la que voy a correr y esta aquí voy a introducir mi aguja. Hago una lazada, una cadena y entonces voy a dejar una cadena porque hice una aquí a este lado, aquí arriba, entonces dejo una aquí abajo y introduzco mi aguja en la siguiente cadena y
hago mi medio mono, hago una cadena, dejo una cadena aquí abajo, en la siguiente introduzco mi aguja y hago un medio mono, hago una cadena, como hice una arriba, entonces dejo una abajo y introduzco en la siguiente. Hago una cadena, dejo una sin tejer aquí abajo y en la siguiente introduzco mi aguja y hago mi medio mono. Y así hago toda la vuelta. Entonces, esta me va quedando más tupidita porque es en medios monos. Pero igual se va a notar la diferencia porque me va quedando más sueltica. Entonces, al inicio hago una cadena y una que va hacia la derecha. Entonces ya me hizo mi primer mono, vamos a hacer el segundo. Entonces, sobre el que ya tengo hecho. Aunque no se nota mucho porque es bajo el punto, sí se ve, aquí están los orificios que va formando, o sea, el tejido ya no queda tan consistente, sino que me va quedando un espacio. En el mono se nota más porque es más grande. Si fuera una vareta doble, se va a notar todavía más. Aquí con esta puntada, aunque no me quedan los espacios grandes, sí al, al tocar el tejido se siente que ya no es tan consistente, se siente más suave el tejido. Entonces esto es en medios monos con una cadena. Vamos a hacer una muestrica más con monos dobles o varetas dobles intercaladas con una cadena. Entonces aquí tengo mi cadena con la que voy a hacer la muestrica en varetas dobles intercaladas con una cadena. Entonces vareta doble quiere decir que al principio, al inicio voy a hacer 4 cadenas que me van a dar el alto de
la primera vuelta o de cada vuelta. Y voy a hacer la cadena siguiente y voy a tomar doble lazada. Entonces voy a dejar la primera que hice la cadena de acá y voy a tomar la primera, la segunda, en la tercera introduzco mi aguja, saco mi lazada, hago en 3 tiempos mi vareta doble, 1, 2 y 3. Hago una cadena, tomo doble lazada y como hice una cadena, entonces dejo una libre acá y hago en la siguiente, introduzco mi aguja, tomo mi hebra, saco en una, en 2, en 3 tiempos y me va quedando de esta forma. Una cadena, doble lazada, como hice una cadena dejo una libre y introduzco mi aguja en la siguiente cadena, o sea en una de por medio, tomo en 3 tiempos, 1, 2, 3. Estos son varetas dobles o puntos dobles, monos dobles. Una cadena doble lazada, una cadena que dejo libre, en la siguiente introduzco mi aguja y voy a hacer en 3 tiempos mi punto doble. Una cadena doble lazada, dejo una cadena libre, en la siguiente introduzco mi aguja y hago en 3 tiempos, 1, 2, 3 y así hasta terminar la vuelta. Terminé la vuelta, doy la vuelta a mi tejido y vuelvo y tejo 1, 2, 3, 4 que me dan mi primera vareta, una cadena y tejo sobre mi vareta de la vuelta anterior, tejo el siguiente punto doble o vareta doble, una lazada, una cadena doble lazada, introduzco mi aguja aquí, una cadena doble lazada, introduzco mi cadena aquí y saco en 3 tiempos. Esa es toda la puntada.
Tengo aquí ya mis 3 vueltas, voy a asegurar el tejido. Entonces corto y vamos a mirar cuál es la diferencia. Entonces son puntaditas con las que ya se puede uno empezar a hacer, a crear labores dependiendo de lo que uno quiera. Entonces la de esta está realizada con el punto medio, el medio mono, esta con vareta y esta con vareta doble. Entonces, entre más sea más grande, más larga la puntada, pues el tejido va quedando más grande y va quedando con orificios más grandes. Entonces, ahí uno se puede ya dar una idea de las múltiples cosas que podemos hacer para empezar con estos puntos básicos del crochet. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que practiquen y vean cuál es la diferencia entre cada tejido y cada punto. Y cualquier cosa, cualquier inquietud, con mucho gusto la estaré solucionando. Gracias.